Imagina que te encuentras frente a un sendero silencioso, un lugar donde la mente deja de correr y el corazón respira con un ritmo más suave, y justo ahí sientes algo que siempre fue tuyo, pero que aún no habías reconocido, algo que parece encenderse desde dentro como si una parte olvidada de ti despertara de un largo descanso, recordando su verdadera fuerza sin esfuerzo ni ruido. La forma más rápida de manifestar no nace de la presión, ni de la lucha, ni de esa ansiedad discreta que hace creer que todo depende de cuánto intentas controlar, porque la velocidad, en el lenguaje de Neville Goddard y del enigmático Abdullah, no tiene relación con el tiempo externo, sino con la distancia interna entre quien crees ser y lo que deseas convertirte, y cuando esa distancia se disuelve, la realidad deja de resistirse, responde, se mueve, se organiza alrededor de la nueva identidad que has comenzado a encarnar. Es como ver una puerta invisible abrirse sin un sonido, mostrando posibilidades que antes parecían lejanas, y en ese instante, el mundo exterior se convierte simplemente en un reflejo natural del mundo interior. Se dice que el modo más veloz de crear algo es asumir que ya te pertenece, no con prisa, no con deseo desesperado, sino con la serenidad de alguien que se pone algo que encaja a la perfección. Imagina a un niño jugando a ser un rey, un viajero, un artista, sin analizar nada, sin dudar, sin preguntarse si merece ese rol, simplemente lo vive, y en esa inocencia, el juego se vuelve real, y esta es la clave que Abdullah repetía a Neville cada vez que su mente oscilaba entre la fe y la duda. Él no pedía esfuerzo, pedía postura, silencio interior, certeza. Cuando se asume un estado nuevo, no se ruega por él, se vive. Neville contaba que Abdullah le dijo una frase que muchas personas no comprenden en profundidad. Tú ya estás en Barbados. No irás, no te moverás hacia allá, no tendrás que esperar. Ya estás ahí. Y esa afirmación no era metáfora, era instrucción. Implicaba un salto interno, un cambio de identidad, un corte definitivo con la versión antigua de sí mismo. Y cuando eso sucede, la manifestación deja de ser un objetivo lejano y se convierte en un reflejo inmediato. El modo más veloz de manifestar es rendirse a lo que ya está completado dentro de uno. No significa ignorar la realidad externa, sino reconocer que no es la fuente, es el efecto. Imagina que miras un espejo. Si quieres ver una sonrisa reflejada, no tocas el vidrio, no intentas moldearlo, no le pides que cambie primero. Eres tú quien cambia la expresión, y lo demás ocurre solo. La manifestación sigue esa misma ley, solo que aplicada a la estructura entera de la vida. El mundo exterior siempre llega un instante después del interior, y cuando esta dinámica se vuelve clara, la presión desaparece. Ya no existe esa carrera hacia el resultado, sino una calma que nace de la comprensión. La intención deja de ser un peso y se convierte en un reconocimiento. Te conviertes en la causa, y cuando eres la causa, la realidad pierde su amenaza silenciosa, deja de intimidar, deja de parecer algo que debe conquistarse con esfuerzo. Neville enseñaba que existe un único acto creativo: asumir la sensación del deseo realizado, no repetirla de manera mecánica, no forzarla, no controlar cada pensamiento. A veces basta un instante sincero, una escena imaginada con sencillez y naturalidad, y esa escena se imprime en la mente como una semilla. Abdullah decía que una semilla no se desentierra cada día para revisar si está creciendo, se planta y se la deja ser, no porque se ignore el proceso, sino porque se conoce la ley. Cuando la identidad cambia, todo cambia. Así se encuentra la vía más rápida para manifestar. El tiempo externo deja de importar, las condiciones dejan de bloquear, lo que parecía distante se vuelve familiar. Ya no hay separación entre deseo y realización, hay continuidad. Es como pasar de una habitación a otra sin que nadie note el instante exacto del cambio. Entras y ya está. Y cuando la mente entra primero, el cuerpo, las circunstancias y las oportunidades la siguen como sombras fieles. Imagina ahora cerrar los ojos y ver una escena simple, una puerta que se abre, una carta que recibes, una frase que escuchas, un lugar donde entras, un rostro que sonríe. No necesitas construir nada complejo. La realidad no exige detalles minuciosos,
Exige convicción natural. Cuando un niño imagina, no se esfuerza por hacer todo perfecto. Vive la escena, la siente real, y esa inocencia es más poderosa que cualquier técnica elaborada. Así se acelera la manifestación, no añadiendo más cosas, sino quitando peso, tensión, duda. Cuando la mente vuelve a ser suave, la realidad vuelve a ser fluida. Cuando la identidad se alinea con un estado nuevo, la vida obedece. La velocidad nace de esta fusión silenciosa. Te conviertes en lo que pides no como una promesa futura, sino como un hecho interior presente. Y cuando eso ocurre, ya no eres tú quien persigue la manifestación, es la manifestación la que te reconoce y te alcanza. Antes de continuar, toma una respiración profunda y escribe en los comentarios: yo soy la paz que busco, porque escribirlo no es un gesto decorativo, es un acto de presencia. Cuando decenas de personas lo hacen, sus energías se unen, formando un círculo vibrante de quietud, y este círculo se convierte en un refugio silencioso para cualquiera que lo lea, transformando el espacio de los comentarios en un templo de serenidad. Y si este lugar te hace sentir comprendido, acompañado y más cerca de ti mismo, puedes ayudar a mantener vivo el canal con un superchat, un gesto sencillo y espontáneo que permite que este contenido siga creciendo y llegue a quienes lo necesitan. Y gracias de verdad por cada forma de apoyo, incluso pequeña, porque tiene un valor enorme. Hay un momento en que la mente deja de interpretar el deseo como un objeto lejano y empieza a tratarlo como algo que ya pertenece a la identidad, y justo ahí nace esa rapidez que Neville Goddard describía al hablar de los aprendizajes recibidos de Abdullah. Se siente una calma distinta, no una calma pasiva, sino la que aparece cuando la persona deja de creer que debe correr hacia lo que quiere. La manera más rápida de manifestar nunca ha sido un camino externo, siempre ha sido una transformación interior. No se trata de obligarse con fuerza, sino de acostumbrar la imaginación a una nueva imagen de sí, una imagen tan natural que deja de generar contradicción. Cuando eso ocurre, la vida se organiza sin ruido, como si cada evento supiera exactamente dónde colocarse para completar un mosaico que ya habías formado por dentro. Es sorprendente cómo todo empieza a moverse en sincría cuando cesa el intento de agarrar y nace la decisión de asumir. No se fuerza el deseo, se viste, como cuando eliges una prenda que, al ponerla, da la sensación de haber sido siempre parte de ti, y en esa familiaridad inmediata se encuentra la clave del proceso. Abdullah enseñaba a Neville que la mente debe ser tratada como un servidor leal, y no como un tirano al que hay que vencer. Si se le habla con claridad, obedece. Si se la guía con una imagen estable, sigue. Por eso la rapidez nace cuando la imagen interior está firme. Pensamientos inestables producen resultados inestables, pero una identidad establecida en el resultado ya cumplido crea una línea directa entre lo interno y lo externo, eliminando los obstáculos invisibles que retrasan el movimiento de la vida. Imagina que estás en una habitación con dos puertas. Una representa tu identidad antigua, llena de dudas, temores y hábitos mentales repetitivos. La otra representa lo que deseas ser. La forma más rápida de manifestar es dejar de oscilar entre ambas puertas y elegir definitivamente la que vibra con la versión que quieres encarnar. No necesitas analizarla, no necesitas evaluarla, no necesitas preguntarte si es la correcta. Solo debes atravesarla, y una vez del otro lado, no volver atrás. Abdullah mostraba este concepto a Neville de un modo que poca gente comprende. Cuando dijo «tú ya estás en Barbados», no pedía imaginar Barbados como una fantasía suelta, sino asumir la sensación, la postura, la seguridad de quien sabe que el viaje está concluido aunque los ojos muestren otra escena, y cuando la sensación es más real que la percepción externa, la manifestación se acelera. La realidad no tiene elección cuando la identidad ya cambió. Las personas suelen enfocarse demasiado en el deseo, y muy poco en quién están decidiendo ser, y ese error sutil lo ralentiza todo. El modo más veloz no es desear más fuerte, es desear mejor, con la madurez de quien reconoce que el deseo es parte natural de su esencia. Cuando el deseo se trata como un derecho, y no como una aspiración lejana, la manifestación se convierte en una respuesta lógica, no en un premio incierto.
La realidad es más flexible de lo que parece. Neville decía que la realidad es imagen solidificada. Todo lo que parece lento, rígido o permanente, no es más que un pensamiento viejo estabilizado. Por eso la rapidez llega cuando los pensamientos nuevos se vuelven más intensos, más habitados, más familiares que la imagen antigua que estamos abandonando. No necesitas un ejercicio complicado, necesitas una decisión. Cada vez que vuelves a la imagen deseada, ella echa raíces. Cada vez que sientes el deseo como ya realizado, se acerca. No es magia, es ley. La misma ley que enseña que no se puede construir un futuro nuevo consultando al pasado. El pasado no es un juez, es un archivo, y si seguimos consultándolo para definir lo que viene, seguiremos repitiendo lo mismo, aunque internamente ya hayamos cambiado. Cuando tratamos un deseo como algo lejano, la manifestación se aleja, pero cuando dejamos de verlo como una autoridad externa y empezamos a mirarlo como un simple recuerdo que la mente conserva, el camino delante de nosotros se vuelve más claro, porque aquello que antes parecía pesado se vuelve ligero dentro del estado interior. Abdullah mostraba esta verdad a Neville con firmeza, a veces incluso con cierta dureza, porque sabía que la duda es la forma más lenta de vivir. Y mientras una persona discute internamente con sus incertidumbres, nada avanza. Pero cuando alguien acepta un nuevo estado sin debates, sin pedir señales urgentes, entra en un territorio mucho más rápido, un espacio donde no se ruega por la manifestación, sino que se la reconoce como algo natural. De ese reconocimiento nace una confianza que se siente en el cuerpo. La respiración cambia, la postura se acomoda, la manera de hablar se suaviza. No porque la realidad externa haya cambiado, sino porque la persona se adelantó a la vida, y la vida, al percibir ese movimiento interior, responde como un eco preciso que devuelve la misma vibración que recibe. Cuando alguien asume un estado con naturalidad, la escena imaginada se impregna de vida, deja de ser una imagen vacía y se convierte en una identidad vivida, y es por eso que las manifestaciones rápidas no provienen de la ansiedad, sino de la naturalidad, porque el deseo deja de sentirse como un objetivo lejano y se transforma en una condición interna. La velocidad nace de una verdad sencilla. Nada que consideres familiar puede permanecer lejos. La mente acorta distancias que los ojos aún no observan, y es en esa invisibilidad donde la ley actúa con más rapidez. Dentro de cada persona existe un punto silencioso que, cuando se toca, derrumba la distancia entre lo que se desea y su realización, y desde ese punto nace la rapidez descrita en las enseñanzas de Neville Goddard, junto a la firmeza de Abdullah, un punto que no se encuentra buscando señales externas ni coincidencias, sino en la forma en que alguien decide sentirse respecto a lo que quiere. Muchos piensan que manifestar es un movimiento hacia algo, pero la verdad que ambos maestros enseñaban es que manifestar es un movimiento dentro de algo, porque cuando entras en el estado deseado, el mundo exterior no tiene otra opción que reflejarlo. No es un premio ni una concesión, es un reflejo inevitable. Es interesante notar cómo la rapidez no surge de la prisa, sino del descanso, porque cuando la mente deja de exigir pruebas inmediatas, la ley se mueve con más ligereza, la prisa comprime, la calma abre, y Abdullah repetía esto con intensidad, porque sabía que la ansiedad es el indicio de que la persona aún no asumió del todo el estado final. Cuando alguien se estabiliza interiormente, el deseo deja de ser algo que necesita llegar y se convierte en algo que ya está presente aunque no se vea, como saber que hay una carta de confirmación dentro de un sobre todavía cerrado, porque aunque no leas el contenido, sabes que la respuesta está ahí, definida, y esa sensación acelera todo. Dentro de ti se forma una certeza que no discute con el mundo externo, no pide señales ni explicaciones, simplemente sabe, y es en esa simplicidad donde la manifestación avanza con más rapidez, como si la vida, sintiendo esa seguridad interior, empezara a organizar cada detalle con precisión silenciosa, sin ruido, sin avisos y sin lógica aparente, porque cuando la mente se alinea, la realidad también lo hace. La única dificultad es aceptar que todo nace de cómo te sientes, no de cuánto te esfuerzas, no de cuántas veces repites una frase ni de la intensidad del deseo, sino de la naturalidad con la que lo encarnas.
La velocidad de una manifestación es directamente proporcional a la familiaridad del estado que asumes. Cuanto más familiar, más rápida será la expresión externa. Como cuando alguien usa un perfume que siente propio, el cuerpo lo acepta sin resistencia, pero si lo siente ajeno, todo parece fuera de lugar. El estado deseado funciona igual. Mientras más natural se siente, más rápido la vida lo refleja. Neville explicaba esto con ejemplos simples. Decía que no se necesita una imaginación perfecta, sino una imaginación viva, porque no importa si la escena es compleja, importa que sea sentida, aunque sea por unos segundos, aunque sea de manera suave, porque el estado no se define por la fuerza de la imagen, sino por el sentido de realidad que esa imagen produce dentro de ti. Abdullah era aún más directo, porque para él la persona que asume un estado ya es aquello que desea, sin espacio para tal vez o veremos, porque la duda pertenece a la vieja identidad, y el modo más rápido de manifestar algo es no permitir que la duda dialogue con el nuevo estado. La duda no se combate, se ignora, se deja sin alimento hasta que pierde fuerza, porque la mente no se libera de la duda intentando destruirla, sino dejando de prestarle atención, y es en ese distanciamiento donde nace la velocidad. Cuando dejas de observar lo que no quieres y empiezas a tratar como real lo que quieres, la mente cambia de dirección, y donde la mente va, la vida la sigue. Imagina una cuerda tensa, de un lado el viejo estado, del otro el nuevo. Cada vez que te identificas con el viejo estado, la cuerda se tensa y el movimiento se ralentiza. Cada vez que te identificas con el nuevo, la cuerda se afloja y el paso se vuelve natural, y esa es la rapidez, el aflojamiento interno. Cuando esa tensión desaparece, la manifestación encuentra el camino libre, desplazándose como el agua que fluye sin obstáculos. Una de las verdades más profundas que enseñaba Neville es que no se manifiesta lo que se desea, sino lo que se es, lo que significa que desear no basta, es necesario convertirse, y convertirse no es un proceso largo, es una decisión inmediata, porque una persona puede cambiar de estado en un instante, con un pensamiento, una imagen o una sensación, y cuando el estado cambia, la realidad no puede permanecer igual, es ley, y como toda ley, actúa aunque no se comprenda, pero cuando se comprende, todo se vuelve más simple. La rapidez surge de la valentía de dejar atrás la antigua imagen de uno mismo, pero muchos intentan manifestar mientras siguen identificados con el pasado, como correr llevando un peso a la espalda, pero cuando el peso cae, el movimiento se vuelve natural y sorprendentemente rápido. El camino más veloz no es hacer más, sino soltar lo que bloquea la naturalidad, y lo que bloquea la naturalidad siempre es interno, miedos, hábitos mentales, recuerdos y conclusiones antiguas, y cuando esas sombras dejan de ser consultadas, la mente se abre al nuevo estado sin resistencia, y lo nuevo entra sin impedimentos. La rapidez nace de la pureza de la intención, porque cuando la intención es clara, la vida responde con precisión, y cuando la persona deja de oscilar, todo se vuelve directo, porque cuando alguien asume el estado, el mundo adopta forma, y así la manifestación, incluso la que parecía lejana, se vuelve inevitable. Cada vez que una persona siente un deseo auténtico, no surge solo un anhelo, sino una llamada interior a reconocer una versión de sí misma que ya existe en potencia, y en esa comprensión está la velocidad que transforma lo invisible en visible. Neville explicaba que un deseo no es un capricho de la mente, sino un mensaje del yo profundo, que invita a abandonar un estado viejo y a habitar un nuevo nivel de identidad, y cuando esa transición ocurre con naturalidad, la manifestación se mueve con una rapidez que sorprende incluso a quien la vive. La mayoría cree que la dificultad está afuera, en las circunstancias, en los imprevistos, pero Abdullah mostraba que jamás es el mundo externo quien determina la velocidad, es siempre el estado interno. Cuanto más estable es el estado, más rápida la manifestación, y cuanto más oscila la persona, más lenta se vuelve. Es como lanzar una flecha. Una mente enfocada permite un tiro directo, una mente agitada produce desvíos, y la rapidez funciona del mismo modo. La flecha es el deseo, el arco es la imaginación y la mano es la identidad. Si la mano tiembla, la flecha pierde dirección, pero si la mano es firme, sigue su camino natural.
Cuando Neville hablaba de asumir la sensación del deseo realizado, no proponía un ejercicio complicado, sino un gesto interno sencillo, casi infantil, porque imaginar para él no era crear algo desde cero, sino reconocer lo que ya existe en la dimensión invisible. Abdullah lo corregía cuando notaba que Neville se esforzaba demasiado en intentar hacer que las cosas sucedieran, repitiéndole que no hay nada que hacer, solo ser, y en ese ser se encuentra la rapidez, porque ser significa sentirse en posesión de lo que se pide, no fingiendo, sino porque la identidad eligió reconocerse en ese estado. Es como cuando una persona abandona un hábito. El cambio real no ocurre cuando dice que quiere cambiar, sino cuando deja de identificarse con el comportamiento antiguo, y desde allí, el resto fluye. La velocidad nunca depende del mundo, porque el mundo solo es lento cuando la mente está confusa, pero cuando la mente está clara, la vida se mueve deprisa. La claridad no es rigidez, es presencia, la capacidad de decir por dentro, esta es mi realidad ahora, incluso si los ojos aún no lo muestran. A veces basta un solo momento de convicción sincera para generar una transformación completa, y Neville contaba que algunas de sus manifestaciones más rápidas no llegaban después de largas horas imaginando, sino después de un único instante en el que se rendía completamente al resultado final, sin discutir, sin añadir nada, y en ese momento su estado cambiaba, y la vida respondía casi al instante, como si la realidad estuviera esperando ese punto interior de no retorno para moverse con rapidez. Abdullah, directo y firme, mostraba que no es la paciencia lo que produce velocidad, sino la decisión, porque la paciencia pertenece a quienes aún creen que el mundo debe cambiar primero, mientras que la decisión pertenece a quienes comprenden que la mente cambia primero, y cuando la mente cambia, la vida corre para alcanzarla. Imagina subir a un tren. No necesitas esperar a que el tren avance hacia ti centímetro a centímetro. Basta con subir, y una vez dentro, el viaje ya comenzó. Y la mente funciona igual, porque cuando entras en el estado deseado, ya no necesitas esperar a que los acontecimientos te convenzan, ya estás en el movimiento. La manifestación se vuelve veloz cuando alguien finalmente entiende que nada afuera es rígido, que nada está realmente fijo, que todo lo que parece sólido es solo una imagen antigua que se endureció con el tiempo, y justo por eso puede disolverse cuando una nueva imagen interna toma su lugar. Una imagen que no se sostiene con esfuerzo, que no se mantiene con tensión, sino que vive dentro como un recuerdo querido, claro, simple, natural, porque la realidad exterior siempre sigue el contenido interior. Y cuando una persona deja de medir el tiempo y empieza a medir la calidad del estado que sostiene, la rapidez aparece, porque la lentitud nunca viene del mundo externo, siempre nace de la contradicción interna, de ese movimiento dividido donde alguien desea algo pero al mismo tiempo teme, duda, espera lo contrario, y esa mezcla crea retraso, porque cuando el deseo es puro, cuando no existe un diálogo escondido que lo sabotea, la manifestación llega con una precisión que sorprende, como si todo hubiera estado preparado desde hace mucho, y de cierta manera es así, porque el potencial existe siempre, pero es la identidad la que lo activa, y Abdullah enseñaba que la ley responde a la sensación dominante, no a la sensación pasajera elegida por unos minutos, sino a la que se establece en lo profundo, porque cuando la sensación interna es coherente la manifestación es rápida, y cuando es incoherente se vuelve lenta, ya que la coherencia no significa rigidez, significa familiaridad. Es como la sensación de hogar, incluso si estás lejos sabes dónde perteneces, y cuando llegas nada es extraño, nada está fuera de lugar, y esa familiaridad es la base de la manifestación veloz, porque se trata de sentirse en casa dentro del propio deseo, dejando que deje de parecer un sueño y empiece a sentirse como un regreso. Y cuando eso ocurre, la ley acelera. Cuando una persona comprende que la realidad externa no actúa por cuenta propia, que solo es el reflejo directo del estado que mantiene dentro, surge un poder silencioso que transforma todo lo que toca, y desde ese poder aparece la velocidad con la que las manifestaciones toman forma, sin lucha, sin persecución, sin tratar de convencer al mundo de que merece lo que desea,
porque es el mundo el que responde a la versión de sí mismo que el individuo decide encarnar, y Neville contaba cómo su gran cambio no llegó cuando intentaba modificar su comportamiento externo, sino cuando aceptó que la clave era asumir internamente el estado final como si ya existiera, y Abdullah lo guiaba con firmeza porque sabía que la rapidez no nace de técnicas complicadas, sino de una identidad estable, porque cuando la persona se convierte en la expresión misma de aquello que pide, la vida no puede hacer otra cosa que reflejar esa identidad, igual que un espejo que no crea imágenes, sino que refleja, y del mismo modo la mente no atrae, emite, y la realidad materializa lo que recibe, porque la forma más rápida de manifestar está contenida en ese principio. No consiste en obtener algo, sino en reconocer que lo que quieres pertenece a una versión de ti que ya existe, y solo debes entrar en ella, y entrar no significa esperar, significa aceptar, una aceptación interna, silenciosa y firme que declara, esta es mi condición ahora, y cuando esa declaración es sincera y estable, la manifestación se mueve con una velocidad que sorprende. Muchas personas creen que no pueden cambiar su vida rápidamente porque relacionan el cambio con el tiempo, pero el tiempo es una ilusión necesaria solo para la parte física de la experiencia, porque el estado interno no necesita tiempo para ser elegido. Puedes pasar de una identidad a otra del mismo modo en que cambias un pensamiento, y cuando el pensamiento cambia, todo lo que se construye sobre él cambia con la misma velocidad, y Abdullah explicaba a Neville que la mente es como una habitación oscura donde cada estado es una vela diferente, y si enciendes una nueva vela la habitación no discute, no compara, no analiza, simplemente se llena de nueva luz, sin importar cuánto tiempo haya estado en la oscuridad, ni cuántas sombras se hubieran acumulado, porque basta un instante de luz para transformar el lugar, y la rapidez de la manifestación sigue exactamente esta lógica. No importa cuánto haya durado el pasado, ni cuán intensas hayan sido las experiencias. Cuando la persona enciende un estado nuevo y lo siente más real que lo vivido antes, la ley responde sin dudar, y es impresionante observar cómo muchas manifestaciones llegan justo después de que alguien deja ir la ansiedad por el resultado, como si la vida hubiera estado esperando que la mente dejara de interferir, porque cuando dejas de controlar la ley fluye, cuando dejas de preguntar si está funcionando la ley acelera, cuando dejas de dudar la ley se mueve. La duda es como una niebla que distorsiona la visión del camino, no detiene la manifestación, pero la ralentiza, y cuando la niebla se disuelve, el camino se vuelve claro, y la velocidad aumenta naturalmente. Y Neville subrayaba que la forma más rápida de manifestar es llegar al punto en que la escena imaginada se siente más real que la escena física, no porque ignores lo que ves, sino porque le das más valor a lo que sientes dentro, ya que el mundo interior es la causa y el exterior es el efecto, y cuando confundes estos papeles todo se vuelve lento, pero cuando los honras todo se alinea, y al alinearse la velocidad crece, porque la rapidez siempre nace de la estabilidad interna. Una persona que hoy cree, mañana duda, pasado mañana espera y al día siguiente teme crea demoras, no porque la ley sea lenta, sino porque su estado cambia a cada momento. Pero cuando la persona decide con firmeza lo que es, incluso si el mundo externo parece inmóvil durante algunos días, interiormente se mantiene firme en su estado final, y esa firmeza interna es la que provoca un movimiento rápido afuera. Es una aparente paradoja. La manifestación más veloz llega cuando te vuelves inmóvil por dentro, no inmóvil emocionalmente, sino inmóvil identitariamente. Esa inmovilidad que declara yo soy esto, y permanece ahí sin moverse, sin importar lo que pase alrededor, sin importar lo que otros digan, sin importar las apariencias, porque el estado es soberano, y Abdullah repetía que no se debe ir hacia el deseo, se debe convertirse en el deseo, una frase que cambia completamente la relación con la realidad, porque ir implica distancia y convertirse elimina la distancia. Y cuando no hay distancia interna, la manifestación no tiene espacio que recorrer, simplemente llega. Es como cuando dos imanes se acercan más allá de un punto crítico. Ya no se mueven lentamente, se atraen con fuerza,
Y la manifestación es una atracción entre identidad y resultado, porque cuando la identidad está lejos del resultado, todo es lento, pero cuando coinciden todo es veloz, ya que la ley no puede ser engañada, no responde a palabras sino a sensaciones, no responde a intenciones superficiales, sino a convicción interna, no responde a deseos inestables, sino al estado dominante. Y cuando el estado dominante es yo soy lo que pido el mundo, responde yo te doy lo que eres, y en ese intercambio simple está un secreto enorme, porque el modo más rápido de manifestar no es buscar sino asumir, no es convencer sino reconocer, no es desear sino encarnar, y cuando esto se vuelve claro, la vida completa cambia de ritmo. Llega un momento en cada vida en que la persona comprende que ya no sirve discutir con la realidad externa, y justo ahí nace un espacio interior nuevo donde la manifestación se vuelve sorprendentemente rápida, porque la lucha termina y empieza la elección, y mientras hay lucha la mente está dividida, pero cuando hay elección la mente se vuelve una línea directa que la lleva justo donde debe estar. Neville enseñaba que el secreto no es pedir el cambio sino permitirlo, y Abdullah mostraba que permitir significa eliminar la fricción interna que aparece cuando una parte quiere algo y otra teme no tenerlo, porque la forma más rápida de manifestar nace cuando ya no hay conflicto, porque el estado interno se vuelve una sola dirección, como un río que fluye sin rocas, porque cuando el agua encuentra un camino libre acelera naturalmente, y la mente hace lo mismo, porque cuando deja de chocar con resistencias invisibles la manifestación se mueve con una velocidad que parece irreal, aunque no lo es, porque es ley, es causa y efecto, es identidad reflejándose, porque alguien puede querer cambiar su mundo, pero mientras su identidad esté unida a la historia antigua nada se moverá, ya que no se puede vivir como la versión vieja y esperar los resultados de la nueva. La rapidez aparece cuando la antigua identidad pierde valor. No hace falta luchar contra ella, solo dejarla ir, como quitarse un abrigo pesado, no hace falta destruirlo, basta con no usarlo más. Y cuando se suelta la nueva versión se mueve con una ligereza que acelera todo. Y Neville decía que la manifestación rápida no requiere esfuerzo sino coherencia, porque la coherencia crea velocidad, porque si dentro estás estable afuera las cosas se mueven, pero si dentro estás incierto afuera se detienen, porque la ley no castiga, no juzga, no evalúa, solo responde, siempre responde, y responde al estado dominante, porque el mundo externo no sabe lo que deseas, solo sabe quién estás eligiendo ser, y cuando eliges ser alguien que ya tiene lo que pide la realidad, no tiene otra opción que alinearse. Se trata de identidad, no de autosugestión, y Abdullah era claro. Para él asumir el estado final no era imaginar durante unos segundos, era vivir internamente como si todo estuviera resuelto, sin consultar la realidad, sino consultando el estado. Algo difícil para muchos porque crecieron creyendo que lo visible es más verdadero que lo invisible, pero la manifestación rápida nace cuando lo que sientes se vuelve más importante que lo que ves, no porque ignores la realidad, sino porque reconoces que la realidad es lenta para recibir las actualizaciones de la interioridad, porque el mundo físico es la parte más lenta de la vida, mientras que el pensamiento, la imaginación y la sensación son la parte más rápida, y es por eso que las transformaciones rápidas continúan aquí. La rapidez ocurre cuando la persona empieza a valorar el nivel veloz, y deja de esperar que el nivel lento sea el primero en cambiar, como cuando alguien planta una semilla y pretende que brote de inmediato, algo que no funciona así, pero cuando uno sigue nutriendo la semilla, el proceso se acelera, y si la nutre con naturalidad, avanza todavía más rápido. La manifestación veloz nace de esa naturalidad, no es una carrera, es un alineamiento, es decidir quién eres y comportarte internamente como esa persona, incluso cuando por fuera todo parece igual, porque el exterior siempre sigue, siempre responde. Neville explicaba que el mundo es un eco, y un eco no puede responder antes de escuchar. Tu imaginación habla, la realidad responde, y cuando lo que tu imaginación declara es claro, la respuesta llega más rápido. Muchas personas retrasan sus propias manifestaciones porque cambian la narrativa demasiadas veces. Un día creen, al día siguiente dudan,
luego esperan, después temen, y esa alternancia genera demora. Por eso el camino más rápido es elegir una sola historia y permanecer en ella, no con rigidez, sino con confianza, porque la confianza es un terreno fértil. Cuando alguien confía en su estado, el mundo acelera. Abdullah enseñaba a Neville que la fe no es un acto emocional, es un acto identitario. No tiene que ver con lo que sientes, sino con quién decides ser. Puedes sentir duda, y aún así mantener el estado. Puedes sentir agitación y aún así permanecer en tu nueva identidad, porque el estado no es una emoción, es una posición interna, y cuando comprendes esto, ya no tienes miedo de los estados emocionales momentáneos. Las emociones pasan, la identidad permanece, y es la identidad la que crea la manifestación. Neville relató varias veces cómo obtuvo resultados sorprendentemente rápidos, después de alcanzar un punto de aceptación total, incluso cuando sus emociones no estaban perfectas, porque la ley no responde a los sentimientos momentáneos, responde a la decisión del yo, y yo soy es la frase más veloz del universo. Nada supera la rapidez de la identidad. Cuando dices dentro de ti yo soy esto, toda la realidad se organiza para confirmar lo que has declarado, a veces de manera visible, otras invisible, pero siempre de forma precisa. La manera más rápida de manifestar es dejar de contradecir lo que declaras internamente, porque cuando dejas de sabotear tu estado, la manifestación ocurre sin barreras, como si una puerta cerrada dentro de ti durante años finalmente se abriera, y al abrirse, la energía fluye, y cuando fluye, la velocidad aumenta. No necesitas ser perfecto, necesitas ser convincente contigo mismo. Una convicción interna sincera puede crear en un solo día lo que la indecisión no crea en años. Y cuando entiendes la fuerza de esta verdad, usas la mente no para pedir sino para habitar, no para implorar sino para declarar, no para analizar sino para aceptar. Cada vez que un ser humano comprende que su imaginación no es un simple espacio de fantasía, sino el verdadero laboratorio donde se diseñan los eventos de la vida, nace una nueva relación con la realidad, una relación que transforma lo que antes parecía lento en algo que se mueve con rapidez sorprendente, porque la persona deja de tratar la mente como observadora y empieza a usarla como creadora. Neville afirmaba que todo lo que experimentamos es imagen solidificada, pensamientos y estados convertidos en forma física, y Abdullah completaba ese conocimiento mostrando que la rapidez depende del grado de identificación con el resultado final, porque no basta imaginar, es necesario asumir, y asumir no es fingir, es vivir por dentro, como si lo que deseas ya estuviera hecho, ya estuviera presente, ya fuera real. Cuando eso sucede, la manifestación pierde la lentitud que muchos consideran inevitable, el tiempo deja de ser obstáculo, las circunstancias dejan de ser barreras, la realidad se convierte en un espacio maleable que responde con precisión al estado interno. Es impactante observar cómo el mundo cambia cuando cambia tu posición interior. Lo que antes parecía difícil se alinea, lo que antes parecía lejano se acerca, lo que antes parecía imposible se vuelve natural, porque el mundo externo no es autónomo, es un reflejo que sigue la dirección de la identidad, y si cambias tu identidad, cambias la velocidad de respuesta de la vida. Los momentos más rápidos de manifestación suelen ocurrir cuando la persona deja de preguntarse cómo, cuándo, o desde dónde llegará el resultado, porque cuando la pregunta se disuelve, la respuesta llega más rápido. Mientras sigas preguntando cómo ocurrirá, en el fondo estás diciendo que no crees que ya esté hecho. Mientras preguntes cuándo pasará, estás afirmando que aún no estás en el final. Mientras busques señales, estás mostrando que todavía no has asumido el estado. La rapidez nace cuando el debate interno termina. Abdullah mostraba esto con firmeza, que para Neville a veces parecía dureza, pero era necesario. Le decía que dejara de actuar como alguien que espera, y que empezara a actuar como alguien que recuerda. Recordar algo que todavía no pasó parece un contrasentido, pero no lo es. Es el funcionamiento natural de la ley. Cuando asumes un estado, tu mente trata el resultado como un recuerdo, y aquello que la mente trata como recuerdo, la realidad lo toma como orden. Esa es la dinámica que hace rápida la manifestación. No hace falta repetir 1000 veces una frase,
No necesitas forzarte a creer, no tienes que recurrir a técnicas complicadas. Basta una sensación sincera, natural, habitada, la sensación de ser ya quien quieres ser. Esa sensación no se crea por fuerza, se crea por familiaridad. Cuando el deseo deja de sentirse como un sueño y empieza a sentirse como un hogar, la realidad se mueve deprisa para llevarte allí. La velocidad nace de la familiaridad. Lo que te es familiar llega más rápido. Lo que te es extraño llega más lento. Por eso Neville decía que la escena imaginada debe ser breve, simple y natural. No debe parecerte una película distante. Debe sentirse como un recuerdo, no algo que observas, sino algo que vives. Cuando vives la escena, la rapidez aumenta, como encender una chispa en una habitación oscura. No necesitas iluminar cada rincón con esfuerzo. Basta encender la luz, y la habitación se ilumina sola. La vida actúa igual cuando entras en el estado final. No tienes que controlar cada detalle, solo encender el estado, y cuando el estado está encendido, todo lo demás se ilumina. Quien quiere manifestar rápido, tiene que entender que no está pidiendo un milagro, está pidiendo coherencia, coherencia interna, emocional e identitaria. No una coherencia perfecta, sino dominante. Es normal que la mente oscile, pero lo que debe dominar es el estado final. Eso es lo que guía la ley. Si durante el día vuelves una y otra vez, aunque sea unos segundos, a la sensación del resultado ya logrado, tu mente registra ese estado como punto principal y la manifestación avanza hacia él con velocidad. La lentitud desaparece cuando la persona deja de mirar el pasado como si fuera un juez, porque el pasado no determina la rapidez del futuro, solo determina lo que tú sigues creyendo. Cuando sueltas viejos significados, la vida se vuelve más ligera, y cuando es más ligera, acelera. Muchas personas no manifiestan rápido porque llevan demasiada tensión interna, y la tensión es como un muro invisible, no se ve, pero bloquea. Cuando la tensión se disuelve, la manifestación fluye, y para disolverla no necesitas fuerza, necesitas confianza, y la confianza no es un sentimiento constante, es una elección constante, es decir, internamente, sé que esto me pertenece incluso si todavía no veo las pruebas. Así obtenía Neville resultados que otros considerarían imposibles, y Abdullah no se sorprendía, porque para él, la velocidad era la consecuencia natural de la coherencia. Muchos creen que la manifestación rápida es un evento raro, pero en realidad es el estado natural cuando la mente deja de contradecirse. La contradicción interna es el único retraso. Cuando no existe, la vida avanza, obedece, abre puertas. La forma más rápida de manifestar es aceptar que tú eres la causa. Y cuando la causa cambia, el efecto cambia. Siempre, sin excepción. Hay instantes en los que la persona siente que ya no puede reaccionar ante la realidad como si fuera una fuerza extraña. Y justo en ese momento nace la comprensión que transforma todo. La manifestación no es un evento externo, es un alineamiento interno. Y de ese alineamiento nace la rapidez. La lentitud no está en la ley, está en la mente que oscila, que espera y luego teme, que imagina y luego borra, que enciende el estado y lo apaga con un pensamiento contrario. Cuando ese ciclo termina, la vida fluye con una velocidad sorprendente. Neville explicaba que la realidad siempre es coherente con el estado dominante, y si el estado dominante se convierte en el final ya vivido, no en una posibilidad, no en una esperanza, no en algún día quizá, sino en un final ya aceptado como verdadero, entonces la manifestación llega con naturalidad. Abdullah enseñaba esto con comportamiento, no con teoría. No le decía solo imagina, le decía, camina como quien ya obtuvo lo que pidió. Cuando le dijo tú ya estás en Barbados, no hablaba de un ejercicio creativo, hablaba de un movimiento identitario, un orden para dejar de consultar los sentidos y empezar a consultar el estado. Para él, quien desea algo y sigue mirando la realidad para ver si está funcionando, es como quien planta una semilla y luego la desentierra cada día para ver si ya brotó, y ese comportamiento no solo retrasa, impide. La rapidez surge cuando dejas de cavar y comienzas a confiar, y confiar no significa ignorar la realidad,
Significa reconocer que la realidad es el último nivel, no el primero. Si quieres que el último nivel cambie, debes modificar antes el que viene primero, tu estado interior. Cuando la persona entra en el estado final, comienza una transformación sutil. El cuerpo se relaja, la mente deja de correr, la voz interna se calma, la sensación de distancia desaparece, y sin darse cuenta, el deseo ya no parece un objetivo, sino una confirmación. Ese cambio genera velocidad. El mundo físico parece lento solo para quien lo sigue midiendo, pero para quien vive en el estado final, el tiempo se contrae, las oportunidades surgen, las sincronías aumentan, las personas adecuadas aparecen, el camino se abre, nada se fuerza, todo es natural. La manifestación rápida no es un privilegio, es una consecuencia de la identidad. Muchos creen que la ley requiere disciplina o esfuerzo prolongado, pero Neville decía que un solo instante de aceptación total vale más que días de intentos, porque la ley no responde al tiempo, responde a la calidad del estado, y un estado sincero, aunque dure pocos segundos, vale más que 1000 escenas imaginadas sin convicción. Es como encender una luz incluso si la habitación está oscura durante años. En cuanto la enciendes, todo cambia. Estaba oscuro durante años. Basta un segundo de luz para que todo cambie, no porque la luz lute contra la oscuridad, sino porque al existir, ya transforma el ambiente, y es justamente ahí donde nace la rapidez, en esa verdad sencilla y poderosa que tantas personas ignoraron durante tanto tiempo. Muchas sienten que sus manifestaciones tardan porque siguen observando la realidad como si fuera una jueza, como si tuviera autoridad para decidir quién merece qué. Pero la realidad no dicta nada. La realidad solo refleja, porque es un espejo, y un espejo no elige lo que muestra, no devuelve lo que deseas, devuelve lo que eres. Y cuando esa comprensión finalmente entra, la persona deja de exigir que el mundo cambie primero, deja de pedir señales, deja de vigilar cada detalle para comprobar si algo está sucediendo, y en el momento en que deja de pedir, deja también de esperar, y al dejar de esperar, entra directamente en el estado final, y es justo ahí donde la velocidad se vuelve natural, inevitable, casi automática. Abdullah insistía de manera firme en algo que muchos pasaban por alto. La ley responde a la sensación, no a las palabras. Puedes decir quiero esto, pero si sientes que está lejos, la ley responde a la lejanía. Puedes repetir está llegando, pero si sientes ausencia, la ley responde a la ausencia. Puedes afirmar que crees, pero si dentro vibra la inseguridad, la ley responde a esa inseguridad. La manifestación rápida llega cuando lo que sientes coincide con lo que declaras internamente, y coincidir no significa sentirlo perfecto, significa sentirlo dominante. La dominancia no exige perfección, exige repetición natural, esa repetición suave que aparece cuando durante el día regresas, aunque sea por unos segundos, a la sensación de la meta cumplida. Cuando haces ese retorno constante, la mente empieza a reconocer ese estado como hogar, y aquello que la mente reconoce como hogar no puede mantenerse lejos por mucho tiempo. Cuando esa sensación final se vuelve familiar, la realidad avanza para alcanzarla, como si la vida misma dijera si esto eres tú, entonces esto te pertenece. Cuando Neville hablaba de dormir dentro de la sensación del deseo cumplido, enseñaba la forma más rápida de transformar el interior, porque al dormir dejas de interferir, dejas de cuestionar, dejas de analizar, y la mente puede absorber con profundidad la identidad que estás eligiendo. Mientras duermes, las resistencias se disuelven, y al despertar algo dentro ya cambió. La rapidez suele aparecer en esos días en los que la persona, antes de dormir, asumió una sensación de cumplimiento tan clara que la mente no consiguió ignorarla. La ley no distingue entre real e imaginado, distingue entre coherencia e incoherencia. Si tu imaginación es coherente, la ley acelera. Si es incoherente, la ley desacelera. Por eso Abdullah le decía a Neville que no volviera a la vieja historia ni durante un segundo. No era exageración, era una instrucción precisa para generar velocidad. Un solo regreso a la antigua identidad puede interrumpir el flujo, no porque la ley castigue,
sino porque tú te reconectas con un estado que produce retraso. La rapidez es consecuencia de la estabilidad, y la estabilidad no es fuerza, es decisión. Esa decisión interna que dice esta es mi conclusión, y no la cambio más. Y cuando eso sucede, la vida se mueve con una precisión invisible pero ordenada. Todo lo que es tuyo te encuentra, todo lo que ya no sirve se disuelve, todo lo que era confuso se aclara, y lo que parecía distante se vuelve inevitable. La forma más rápida de manifestar no es pedir, es convertirse, y cuando te conviertes, la realidad sigue, siempre. En ciertos momentos del recorrido interno, ocurre algo difícil de explicar con palabras, un instante en el que la persona siente que ya no puede seguir viviendo como espectadora de su propia vida, y comprende que la dirección de su realidad no nace de lo que enfrenta, sino de lo que acepta dentro de sí. Es ahí donde la manifestación empieza a moverse con una rapidez totalmente nueva, porque ya no depende del exterior, depende de la firmeza del estado interno. Neville hablaba incansablemente de esta verdad, y Abdullah la vivía con tanta firmeza que transformaba a quien tenía la valentía de escucharlo. La forma más rápida de manifestar, según ambos, no exige esfuerzo, exige convicción, no exige insistencia, exige identidad. Y cuando la persona deja de tratar su deseo como una posibilidad y comienza a tratarlo como un hecho, el tiempo deja de dictar el ritmo. Todo se vuelve más rápido, todo se alinea, todo fluye. La realidad parece acelerar, no porque la ley cambie la velocidad, sino porque la persona deja de frenarla. La lentitud nace de la resistencia, y la resistencia nace del miedo a que aquello que deseas quizá no sea posible para ti. Pero cuando dejas de alimentar ese miedo y te permites sentirte cómodo en el estado final, algo extraordinario sucede. La realidad no solo se mueve, empieza incluso a adelantarse, creando caminos que no imaginabas, abriendo puertas que nunca tocaste, simplificando situaciones que antes parecían complejas. Muchos creen que la rapidez depende de la intensidad con la que imaginan, pero no es así, depende de la estabilidad del estado. Un estado vivido durante pocos segundos con sinceridad puede ser más potente que uno imaginado por mucho tiempo sin convicción. Neville contaba que sus resultados más rápidos llegaban cuando alcanzaba un nivel de aceptación tan profundo que ya no existía ningún diálogo opositor dentro de él. Cuando la discusión interna termina, la manifestación comienza. Abdullah enseñaba que la persona debe estar tan completa en el estado final que ya no necesite comprobar si funciona. Mientras sigas mirando la realidad en busca de señales, aún no asumiste realmente la meta. Es como si le dijeras a la ley que dudas, y la duda es la resistencia más silenciosa. No necesitas fuerza para eliminarla, solo ignorarla, tratarla como ruido, una interferencia sin valor, y continuar regresando, aunque sea por instantes breves, al estado de la meta cumplida. Ese retorno natural crea familiaridad, y la familiaridad crea rapidez. Un deseo familiar llega rápido. Un deseo que sientes ajeno llega lento. Imagina una puerta que conoces bien. Cuando vas a cruzarla, no dudas. No te preguntas si te pertenece. Simplemente la abres y pasas. Pero cuando la puerta es desconocida, observas, dudas, preguntas si realmente puedes usarla. Lo mismo ocurre con los estados internos. El nuevo estado se vuelve rápido cuando se vuelve familiar, y se vuelve familiar cuando regresas a él con calma, sin presión, sin miedo, sin tratar de forzarlo. La manifestación veloz no nace de un deseo intenso, nace de la relación que construyes con ese deseo. Si lo tratas como un sueño lejano, permanece lejano. Si lo tratas como un regreso natural a lo que ya te pertenece, llega. Neville y Abdullah eran claros. El deseo es una invitación, no una prueba. No un examen, no un desafío. Es una invitación para que conozcas una nueva versión de ti mismo, una versión que ya existe en lo invisible y que espera ser reconocida. La rapidez aumenta cuando dejas de intentar construir el camino. El camino se construye solo cuando el estado está claro, igual que un río encuentra su curso sin buscar instrucciones. Cuando la identidad está definida, la vida fluye hacia esa identidad. Pero si la identidad cambia a cada momento, el flujo se corta. Abdullah repetía que no se debía volver al viejo estado ni por un instante,
porque un solo retorno podía ser suficiente para disminuir la velocidad, no por castigo, sino porque la mente pierde coherencia, y la coherencia es lo que crea rapidez. Cuando la persona se mantiene coherente en la meta, aunque el mundo parezca contradecirla, algo dentro permanece firme, y esa firmeza genera sincronicidades rápidas, personas adecuadas, oportunidades precisas, caminos que se abren, soluciones que aparecen sin esfuerzo. No es suerte, es ley, es respuesta, es identidad reflejada. Cuando vives el estado final el tiempo suficiente para sentir lo natural, la manifestación se vuelve inevitable. No importa lo grande del deseo, no importa cuán complejo sea el resultado, no importa cuán distante haya parecido la meta. La distancia no es real, la distancia es interna, y cuando dentro ya no existe distancia, fuera tampoco puede existir. Por eso muchas manifestaciones llegan cuando la persona deja de buscar el resultado, porque en ese instante deja de confirmar la separación, y cuando la separación ya no se confirma, desaparece. Neville decía que el final es el principio. Significa que la forma más rápida de llegar a un destino es sentirte ya allí, aunque los ojos no lo vean todavía, aunque las condiciones no hayan cambiado, aunque la lógica diga que falta algo. Cuando sientes que el final es tuyo, la ley no espera, responde, y es así como la manifestación rápida se vuelve no solo posible, sino natural. La forma más veloz es siempre la más simple, asumir el final y no soltarlo. Cuando entras en el final entra en tu vida. En un punto del camino interno, la persona comprende que seguir observando la realidad como una estructura rígida solo crea lentitud, mientras que tratarla como un reflejo inmediato del estado interior abre un espacio totalmente nuevo donde la manifestación se vuelve más fluida, más directa, más rápida. Ese cambio no viene de una técnica complicada, viene de un gesto simple, tomar en serio lo que sientes más que lo que ves. Neville decía que la imaginación es la única puerta hacia la realidad, y Abdullah mostraba que la rapidez no depende del exterior, depende de la lealtad al estado final, incluso cuando los ojos cuentan otra historia. Para muchos, esta lealtad es difícil porque la mente aprendió a creer que lo visible es más verdadero que lo invisible, pero todo lo visible fue invisible antes de manifestarse. Lo visible es el último paso, lo invisible es el primero. La rapidez nace cuando inviertes la importancia entre ambos. Cuando valoras lo invisible, lo visible cambia. Cuando valoras lo visible, te quedas atrapado en la lentitud. Y es sorprendente cómo la vida empieza a moverse más rápido cuando dejas de pedir pruebas y empiezas a darle dirección. La dirección no se da con control, se da con identidad. No eres tú quien corre hacia el resultado, es el resultado quien corre hacia ti cuando tu identidad lo refleja. Neville decía que no debes obtener el deseo, debes convertirte en su expresión, y cuando lo haces, la manifestación es inmediata a nivel de ley. El mundo físico, siendo más lento, puede tardar unas horas o unos días en mostrar lo que ya está hecho dentro, pero no es un retraso, es solo ritmo. El estado interno es instantáneo, y si lo mantienes, la rapidez se activa, tranquila y sin esfuerzo, una coherencia que por dentro afirma que ya eres aquello que estás pidiendo, y cuando esa frase deja de ser un pensamiento suelto y se convierte en una sensación real dentro del cuerpo, la manifestación se vuelve más rápida, más directa, porque muchas personas creen que necesitan sentir emociones intensas para que algo se materialice deprisa, pero eso no corresponde a la forma en que la ley actúa, ya que no son las emociones fuertes las que aceleran la manifestación. Es la familiaridad, es sentir que el deseo es natural, cotidiano, casi obvio, y cuando el deseo deja de ser algo especial y se convierte en algo habitual, la ley responde con velocidad, porque sucede lo mismo que pasa con personas que, incluso sin saber nada sobre manifestación, atraen cosas que otros consideran complicadas, simplemente porque no tratan esos deseos como imposibles, los tratan como normales, no crean distancia, y donde no hay distancia hay rapidez. Y Neville explicaba que para manifestar con velocidad es necesario ser más fiel a la escena imaginada que a la escena física, no para ignorar el mundo, sino para dejar de permitir que el mundo decida tu estado interior,
ya que cuando el mundo ya no tiene el poder de sacarte de tu estado final, la ley se acelera automáticamente, porque no encuentra resistencia, y la resistencia es lo que crea lentitud, de modo que cuando no hay resistencia, la manifestación fluye como un río que baja por una pendiente, sin esfuerzo, sin presión, sin necesidad de empujarlo. Solo necesita espacio, y ese espacio aparece cuando dejas de repetir dentro de ti que algo falta, y Abdullah decía que la persona debe vivir como si su deseo ya estuviera cumplido, incluso en los gestos más pequeños, y no era teatro, era vibración, era coherencia, porque si vives como la versión que no tiene, estás comunicando a la ley que esa es tu identidad, y si vives como la versión que ya posee lo que quiere, estás diciendo a la ley que ese resultado te pertenece, y la ley siempre confirma la versión más dominante, igual que un eco devuelve el sonido más fuerte, no el más débil, y aunque aparezcan pensamientos de duda, si el estado final es más fuerte, el proceso no se altera, porque el problema no son los pensamientos pasajeros, sino la contradicción dominante, ya que un pensamiento momentáneo no bloquea nada, pero un estado constante que contradice lo deseado sí, y cuando el estado interior se mantiene firme, la manifestación llega rápido, incluso si hay pequeñas oscilaciones emocionales, porque la ley responde a tu identidad, no a tus momentos, y la rapidez nace de la capacidad de regresar al estado final cada vez que te alejas. No es una carrera larga, es un regreso suave, y mientras más veces vuelves, más estable se vuelve el estado, y cuando el estado se estabiliza, el mundo se acelera, porque ya no necesitas convencer a la realidad, necesitas convencerte a ti. No tienes que transformar el mundo, solo debes cambiar tu postura interna frente a él. Lo demás ocurre por sí solo, y ocurre a una velocidad que sorprende a quienes miran desde fuera, pero no sorprende a quien comprende la ley, porque la manera más rápida de manifestar es elegir el final y permanecer ahí hasta que la vida se alinee con esa decisión, y la vida siempre se alinea, especialmente cuando dejas de pedir señales, porque el momento en que dejas de buscarlas es el momento en que realmente creíste, y cuando por dentro ya crees, la ley corre hacia ti. Llega un instante, en este camino interior, en el que todo aquello que antes parecía misterioso se vuelve simple, natural, casi inevitable, porque la persona entiende que manifestar no es un premio, no es un acontecimiento extraño, no es un privilegio que solo algunos reciben, es simplemente la consecuencia de su estado dominante, y cuando esa comprensión se instala, la ansiedad desaparece, la búsqueda se disuelve, y surge una calma nueva, no una calma pasiva, sino una calma segura, la calma de quien sabe que la vida no responde al ruido del mundo externo, responde a la claridad de la identidad interna, y en ese punto la manifestación no solo es rápida, es segura. Neville decía que la clave está en el final, que el final es el principio de todo, y Abdullah mostraba que el final no es un lugar imaginario, es un estado que se habita cada día, como se habita una casa que ya se reconoce como propia incluso antes de entrar físicamente en ella, porque cuando vives en el final camina hacia ti, y cuando sientes tu deseo como algo ya tuyo, la ley se mueve con una precisión que la lógica jamás podrá comprender completamente, ya que todo lo que parecía lejos se vuelve cercano, lo que parecía difícil se vuelve simple, lo que parecía imposible se vuelve natural, porque la naturalidad es el indicador real de la manifestación rápida, ya que nada que se sienta extraño llega deprisa, pero aquello que percibes como hogar, aquello que sientes como parte de tu identidad, aquello que reconoces por dentro como completo, encuentra su camino hacia ti sin obstáculos, porque las circunstancias no pueden detener una identidad firme, y en este punto, la persona deja de preguntar cómo va a suceder, porque entiende que ese cómo no le pertenece, y ya no necesita pruebas, porque sabe que las pruebas son el paso final, no el primero, y deja de temer al tiempo, porque comprende que el tiempo no es un enemigo, es solo un puente que lo invisible utiliza para convertirse en visible, y que la velocidad no nace de la prisa, nace de la certeza, y la certeza no es una emoción, es una decisión,
es afirmar por dentro que ya eres lo que pediste y permanecer ahí, incluso cuando la realidad parece lenta, incluso cuando las condiciones parecen inmóviles, incluso cuando el viejo estado intenta regresar, porque permanecer no requiere fuerza, requiere suavidad, requiere conocimiento de la ley. Abdullah enseñaba que cuando una persona adopta un nuevo estado, el mundo entero comienza a moverse para confirmarlo, a veces de modo silencioso, a veces con rapidez, a veces a través de coincidencias que parecen azar, pero que no lo son, porque nada es casual cuando la identidad está clara, y cuando la identidad se mantiene estable, la manifestación se vuelve inevitable. Llegas a un nivel en el que entiendes que ya no necesitas convencer a la vida de lo que quieres, solo necesitas aceptar dentro de ti que ya te pertenece, solo necesitas descansar en el final como si fuera el lugar más natural del mundo, solo necesitas dejar de luchar contra las apariencias y empezar a tratar lo que quieres como un regreso, no como una conquista, porque la manifestación rápida siempre ha sido eso, un regreso a la versión de ti que ya posee lo que deseas, un regreso a tu autoridad, un regreso al poder que nunca perdiste aunque lo hubieras olvidado, y ahora lo recuerdas, ahora lo sientes, ahora lo vives, y cuando alguien empieza a vivir desde ahí, ya no existe distancia entre lo que lleva dentro y lo que ocurre fuera, porque el mundo se vuelve un reflejo preciso, fiel, obediente, y la vida se convierte en un espejo que muestra exactamente la identidad que sostienes, y lo que deseas no tiene otra opción que llegar, porque en ese punto ya no es un deseo, es una identidad, y la realidad siempre corre hacia lo que tú eres. Puedes cerrar este ciclo con una comprensión simple y definitiva, que la manera más rápida de manifestar es convertir por dentro tu final en tu identidad hasta que ese final se convierta en tu comienzo. Y a partir de ese momento, la ley completa el resto, porque la realidad no puede resistir una identidad estable, no puede rechazar lo que ya aceptaste como verdadero, no puede retrasar lo que ya reconociste dentro de ti, porque tu final ya está hecho, y todo lo que está hecho por dentro termina, haciéndose afuera.